extraordinario. Y así directamente, como viene, se la paso a Noelia Barral Grijera. Quiero saber todo sobre la reforma judicial, pero todo lo que nos haga a nosotros, no a la rosca allí en las alturas. Contame, te escucho. Bueno, hay dos miradas que podemos hacer sobre lo que anunció ayer finalmente en Casa de Gobierno el presidente Alberto Fernández. Hay una mirada técnica que es recorrer cuáles son los puntos de este proyecto de ley y una mirada más política de justamente cómo puede ser el futuro de esta reforma que está proponiendo el gobierno. Lo primero que hay que decir es que esta propuesta consta de dos partes bastante distintas. Por un lado está el proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso, que apunta principalmente a licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Pi. Esos jueces que suelen ser los que más llegan a los titulares de los diarios porque se ocupan de delitos de corrupción, de delitos que involucran generalmente a funcionarios o a exfuncionarios y que en los últimos tiempos, pero no solo en los últimos tiempos, fueron muy señalados por malos manejos. ¿Por qué digo no solo en los últimos tiempos? Porque es un fuero que ya nació bastante complicado, ¿no? Tiene una marca de origen ahí muy vinculada a los acuerdos políticos, a lo que fue la servilleta de Carlos Corach durante el gobierno de Carlos Menem. Muchos de los jueces actuales todavía llevan ese estigma de haber sido nombrados por amiguismo político y de haber integrado la servilleta de Corach. ¿Cómo apunta el gobierno a licuar su poder? Básicamente triplicando la cantidad de juzgados federales. Para eso unifica algunos fueros, crea juzgados nuevos en los juzgados que hoy tienen dos secretarías, por supuesto que va a crear fiscalías y defensorías, pero la gran medida de licuación del poder de los jueces federales va a llegar cuando la Argentina termine de implementar por completo un sistema que se llama sistema acusatorio, que en algunas zonas del país ya se está empezando a aplicar, pero que eso significa que el gran poder de la investigación no lo tiene el juez, sino el fiscal. El fiscal es el que le lleva al juez el resultado de esa investigación, en vez de que, como sucede hoy, el que investiga es también el juez, aunque a veces, por supuesto, delega esas investigaciones en los fiscales. Hay que decir algo muy importante: los juicios que están en este momento en curso permanecen en los juzgados en donde están. Y algunas otras cosas anexas que vienen siendo un tema desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, le transfiere esta reforma judicial a la ciudad de Buenos Aires la gestión de los delitos que no son federales. O sea, si hay un homicidio en la ciudad de Buenos Aires, no lo va a juzgar como lo juzga hoy un juez nacional o un juez federal, sino que va a ser juzgado por un juez porteño. Algo que parece razonable, perdón, esto pasa en las demás provincias. Exactamente, y es de hecho un reclamo de larga data de la ciudad, porque es también completar su proceso de autonomía. ¿Te acuerdas que cuando Macri era jefe de gobierno le reclamaba a Cristina la policía? Sí. Bueno, después llega el reclamo de la justicia, porque es todo ir completando el proceso de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que justamente está consagrado en su constitución como ciudad autónoma. Lo que pasa es que es nuevito. Perdón, ¿y Macri no transfirió parte de la justicia a la ciudad de Buenos Aires durante su mandato? Mira, hay mucha resistencia de muchos jueces que hoy son federales y que van a tener que pasar a ser porteños, entonces es realmente un entuerto político y medio como que ahí nadie se quiere meter y todos le sacan el culo a la jeringa y el tema sigue estando en un limbo. Al menos este proyecto de ley intenta avanzar con esa transferencia de competencias. A ver, pero yo te decía... Perdón, sí. lo de que esto es un proyecto, como dijo... No me acuerdo, no sé, un montón de opositores que ayer, antes de conocer el proyecto, directamente dijeron estamos en contra porque es la impunidad para el kirchnerismo. ¿Esto tiene algún asidero, siendo que, como vos decís, los juicios se van a seguir tramitando ante los mismos jueces y que no vuelven a foja ceros, sino que siguen con todas las pruebas que se incorporaron hasta ahora y demás? ¿Hay algún otro elemento que permita pensar que hay impunidad para algún corrupto pasado, digamos, en esta reforma?
Hay, a ver, podés tener sospechas, pero no sobre este proyecto de ley, porque como vos decías, los juicios se quedan a donde están, claro, sino sobre lo que puede, y de todas formas es una sospecha que tiene que estar muy, muy tirada, porque te voy a hacer los pasos, de lo que puede pasar con la comisión de juristas que tiene que asesorar al gobierno sobre qué proponerle al Congreso para hacer con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público Fiscal, con el sistema acusatorio. Pero la verdad es que eso parece también un tiro muy largo de sospecha. ¿Por qué? Porque es directamente, y esto no, lo digo sin ningún tipo de duda, es directamente imposible que esa comisión de juristas le proponga al gobierno, por ejemplo, nombrar a los jueces de la Corte que vos quieras por decreto sin pasar por el Senado de la Nación, por ejemplo. Sí, porque quedaría horrible, ¿no? Claro, no lo pudo hacer ni Macri cuando intentó hacerlo al principio de su mandato. Pero ahora entiendo, digamos, entonces no es que los juicios que ya están en marcha vayan a retroceder, sino que lo que advierte la oposición es si terminan duplicando, por ejemplo, el número de jueces de la Corte, no duplicando porque quedaría a par, ¿no? Pero ponerle subiéndolo a 9. Entonces, si ponen 4 suyos, entonces no importa lo que pase en todos los juicios por corrupción del kirchnerismo, porque cuando llegue a la Corte va a decir no. Va a decir, salvalos y ya está. Esa es la sospecha. Esa es la sospecha, esa es la lectura, pero también ahí hay que decir que por el decreto 222 que firmó en su gobierno, en su momento Néstor Kirchner, el oficialismo la verdad es que no puede nombrar jueces sin la colaboración de la oposición en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque necesita los 2/3 de los votos del Senado, no los tiene, y para eso tiene que conseguir sí o sí a algunos votos de Juntos por el Cambio. De hecho, al día de hoy, el oficialismo no ha logrado convertir a Daniel Rafecas en procurador general, justamente porque no tiene los 2/3 de los votos en el Senado. Bien, ahora sí, adelante, perdón. Sí. No, hay ahí también una sospecha. Yo lo que leí en el comunicado de Juntos por el Cambio es que un poco también salen a marcarle la cancha al radicalismo, porque lo que dicen es, no vamos a aceptar ampliación de la Corte ni aunque nos ofrezcan negociar los nombres que podrían ir a esa eventual Corte Suprema ampliada. Como una forma de decir, el radicalismo a veces acepta este tipo de diálogo y nosotros no lo vamos a aceptar. Eso es lo que dicen anticipadamente, pero insisto, el proyecto de ley nada que ver con la Corte. La comisión de juristas, que es la que tiene que opinar con la Corte, todavía ni siquiera dijo nada. De hecho, ni siquiera se reunió por primera vez. No sabemos qué van a terminar sugiriéndole al Poder Ejecutivo y que además después el Poder Ejecutivo podrá tomarlo o no. Te decía, hay una mirada política para hacer también sobre esto, pero antes te propongo que escuchemos algo de lo que decía hoy el presidente Alberto Fernández en la entrevista con Reinaldo Sietecase, porque habló justamente de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia y qué pasa, si hay que ampliarla o no hay que ampliarla. Yo toda mi vida he dicho, y yo creo que el problema de la Corte no está en el número, que con 5 miembros la Corte puede funcionar. Lo que sí digo es que así está funcionando mal. Las dos cosas digo. Bueno, si así está funcionando mal, habrá que ver qué le sugieren los juristas para que justamente empiece a funcionar bien. Y habló también del proyecto de ley, de consensuar este tipo de cosas con la oposición, y esto decía. Hay una gran falacia en todo esto. Y además voy a decirles algo más, porque ya en esto no me gusta ser hipócrita. Cuando me hablan de que estas cosas hay que consensuarlas antes de que vayan al Congreso, lo que me están proponiendo es que repartamos los jueces. Yo no pienso repartir jueces con nadie, yo quiero nombrar jueces dignos, ¿ok? Yo estoy haciendo una repartija de jueces, a ver cuántos te tocan a vos y cuántos me tocan a mí. Bueno, ahí estaba el presidente hablando de este tema. Aludiendo a esto que decías vos, ¿no? Aludiendo a lo que al poroteo con la oposición. A ver, bueno, te apruebo la reforma, pero este juez es mío. Es todo horrible. Yo, en serio, ayer no me acuerdo quién, también, no quiero escrachar gente porque a veces uno tiene recuerdo difuso, ¿no? Pero decían, cada 4 años nos quieren convencer de que la justicia es chota, tiene que haber un punto medio. No
no hay punto medio. La justicia es chota ahora y era chota hace 4 años y era chota hace 10 y hace 15. Es horrible. Claro, no en vano, pero no es que es por culpa de Macri o por culpa de Cristina. Ninguno la puede reformar porque son un poder aristocrático, alejado de la democracia, regido por órganos recontra opacos que nadie se interesa entender cómo funcionan, como el Consejo de la Magistratura, que es un caldo de rosca espantoso, horrible, y donde tienen representación los abogados por su propia colegiación. Nada, es todo alejado de lo popular. Cuando vemos la cantidad de pibes que están presos sin condena, que están con preventiva y no preventiva por corrupción dictada por un juez que interesaba en que la política influya sobre la justicia influye sobre la política, los que están presos son pibes ladrones de gallinas, digamos. Es una justicia clasista, una justicia de vuelta que no le da explicaciones a la gente cuando la pifia, como cuando por ejemplo tiene condenadas a personas durante varios años presas y después se encuentra que eran inocentes. Funciona mal, no administra justicia, no es confiable. Cuando uno ve que algo está por entrar en un diferendo, no le cree al juez que va a ser imparcial. Me parece que todo eso no cambia con esta reforma, ¿no? ¿Vos crees que sí, algo en algún punto? No cambia con el proyecto de ley. Claramente el proyecto de ley es muy poco ambicioso, pero muy poco ambicioso. De hecho, es un proyecto de reforma corta, porque solamente abarca a un pedacito de la justicia. Lo que sí podría suceder es que esta comisión de juristas que tiene que asesorar al gobierno proponga algo realmente ambicioso, que toque todos esos puntos que vos decís, después de ver al gobierno ahí medir fuerzas y ver si puede llevar esos puntos o no a discusión en el Congreso. La verdad es que la actitud que ha adoptado Juntos por el Cambio frente a esta discusión hace pensar que un debate real como el que necesita el Poder Judicial en nuestro país va a ser muy difícil de dar en estas circunstancias en el Congreso de la Nación. Ayer Seba Davidovsky entrevistaba a Gregorio Badeni, al constitucionalista que está en contra de esta reforma. Ajá. Y él decía no es momento de hacer esta reforma. Y Seba le preguntaba, bueno, ¿cuándo es el momento? Nunca es momento. El año que viene no va a ser momento porque hay elecciones. ¿No es momento porque por la pandemia? Por la pandemia, por el gobierno, porque hay pobreza, no sé, porque uno puede elegir un sinnúmero de motivos por los cuales considera que no es momento de discutir cosas. Es que también me pregunto yo por qué Badeni o Beraldi o Ardanian, digo, obviamente son tipos que saben, ¿no? Son constitucionalistas, juristas, conocen este sistema que funciona para el orto, o sea, lo conocen al dedillo, pero no consiguieron que funcione mejor. Me pregunto si esos consejos de sabios, como pone hoy Pañi, o de notables, tienen la llave para salir de esta encerrona, porque a mí me parece que la reforma tiene que ser muy profunda. No sé si eligiendo los jueces, como propone la izquierda, a mí la verdad que es lo que más me parece razonable en una situación de descrédito como esta, pero también viendo jueces electos como hay en Estados Unidos, viste, a veces nada, te da miedo porque por ahí... Ningún sistema es infalible, pero está claro que hay que ir a un sistema que sea mejor que el que tenemos, ¿no? Claro. Eso está absolutamente claro. Sí. Respecto del Consejo de Notables que vos decías, yo no sé qué nivel de injerencia van a poder tener en plantear una reforma ambiciosa. Lo que sí me parece es que Alberto Fernández debe tener muy claro lo que quiere hacer con la justicia por su formación profesional, por la cantidad de años que hace que es funcionario del Estado argentino, pero buscó también generarse un paraguas que le haga propuestas y que no lo puedan acusar como, bueno, de todas formas ya está haciendo Juntos por el Cambio y algunos otros sectores de la justicia, de querer colonizar al Poder Judicial y de querer garantizar la impunidad de exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. No, es completísimo. Mil gracias, porque la verdad que no había entendido nada. Es un tema que me imagino la gente también la tiene mareada, de vuelta se metió en el Boca River, qué sé yo, y hay algunas precisiones técnicas que ahora me sirvió lo tuyo para pensar diferente. Vamos a seguir. Antes les cuento una de último momento. Acaba de confirmar nuestra producción periodística que va a haber esta tarde, en un rato, un allanamiento en la sede de Vicentín. Ahí